El sonido del papel cayendo sobre la mesa de caoba del despacho parroquial cortó el silencio como un cuchillo. El padre Esteban me miraba desde el otro lado, con esa expresión que yo había confundido con compasión durante tantos años. Pero ahora, con esas cartas entre nosotros, con las fechas que coincidían perfectamente, con los nombres que saltaban de cada página manuscrita, esa mirada ya no era compasión, era culpa, era miedo, era la confirmación de que todo lo que yo había sospechado durante 40 años, todo lo que él me había ayudado a negar, todo lo que me había convencido de que eran imaginaciones mías, había sido real. Y él lo sabía, siempre lo supo. La tarde entraba por el vitral de San Miguel Arcángel, pintando de azules y rojos el rostro del hombre que yo había considerado mi único aliado en este pueblo. Podía escuchar el eco de mis propias palabras de hace 3 días, cuando le había agradecido entre lágrimas por defenderme una vez más, frente a las mujeres del Rosario que murmuraban sobre Joaquín y la maestra nueva de la primaria. Recordaba cómo sus manos habían sostenido las mías, cómo me había dicho con voz firme que no hiciera caso a los chismes, que mi matrimonio era sólido, que Joaquín era un hombre de bien. Las mismas manos que ahora intentaban alcanzar esos papeles que lo delataban como el arquitecto de mi engaño más grande. No sé cómo llegué hasta este momento. Bueno, sí lo sé. Fueron 42 años de matrimonio, 77 años de vida y una casualidad tan pequeña como encontrar una caja de zapatos en el ropero equivocado. Pero déjenme contarles desde el principio, porque para entender por qué estoy aquí, en este despacho que huele a incienso y a traición, necesitan saber quién soy y cómo una mujer como yo llegó a confiar ciegamente en las 2 personas que más daño le hicieron. Me llamo Irene Fuentes, aunque de soltera era Irene Palacios. Tengo 77 años y toda mi vida la pasé en Lagos de Moreno, Jalisco, un pueblo donde todos se conocen, donde los secretos deberían ser imposibles, pero donde aprendí que los secretos más grandes se esconden precisamente a la vista de todos. Pero antes de seguir, quiero pedirles un favor. Si esta historia les está pareciendo interesante, si sienten curiosidad por saber cómo terminó todo esto, regálenme un momento para darle like a este video y suscribirse al canal activando la campanita. Sé que suena a poco, pero cada like, cada suscripción, cada comentario que dejen contándome de qué ciudad o país nos están viendo, ayuda enormemente a que estas historias lleguen a más personas que quizás las necesiten escuchar. Ustedes reciben contenido completamente gratuito, historias reales que les llevan horas de grabación y edición, y lo único que les pido a cambio es ese segundo que toma darle al botón de like y escribir un comentario, aunque sea corto. Comenten qué opinan de lo que acaban de escuchar, o simplemente de dónde nos ven. Eso hace crecer este canal y nos permite seguir compartiendo estas historias de vida. Se los agradezco de corazón, de verdad. Nací en 1949, cuando Lagos de Moreno todavía era ese pueblo de calles empedradas, donde las campanas de la parroquia marcaban no solo las horas, sino también los eventos importantes de cada familia. Mi papá, don Fermín Palacios, era carpintero. Tenía un taller pequeño sobre la calle Morelos, donde el olor a cedro y barniz se mezclaba con el aroma del café que mi mamá, doña Refugio, le llevaba todas las mañanas a las 7 en punto. Éramos 5 hermanos. Yo era la tercera, con 2 hermanos mayores, Ramón y Alberto, y 2 hermanas menores, Socorro y Lupita. Crecimos en una casa de adobe con patio central, de esas que ya casi no existen. El patio tenía un naranjo que mi abuela Práxedis había plantado cuando se casó, y según ella, ese árbol florecía más bonito cuando había amor verdadero en la familia. Yo le creía esas cosas cuando era niña. Ahora me pregunto si ese árbol alguna vez floreció cuando Joaquín y yo vivimos ahí los primeros años de casados,
O si las flores eran solo flores, sin magia ni significados ocultos. Mi mamá era costurera. Pasaba las tardes en el corredor, rodeada de telas y patrones, haciendo vestidos para las señoras del pueblo. De ella aprendí a coser, aunque nunca tuve su talento. También aprendí algo más importante. Aprendí que una mujer debe ser fuerte, pero silenciosa, que debe aguantar con dignidad, que las apariencias importan más que la verdad. Esas lecciones me marcaron de formas que no entendí hasta muchos años después, cuando estaba parada frente al espejo, preguntándome por qué había permitido tanto, por qué había callado tanto, por qué había creído tanto en palabras que ahora sé que eran mentiras cuidadosamente tejidas. Éramos una familia de clase trabajadora. No nos sobraba, pero tampoco nos faltaba. Mi papá ganaba lo justo con la carpintería, y con lo que mi mamá sacaba de la costura, alcanzaba para los gastos y para darnos educación. Yo estudié hasta la secundaria, que en aquellos tiempos era bastante para una mujer. Mis hermanos siguieron estudiando, pero a mí me dijeron que ya con eso estaba bien, que lo que necesitaba aprender era a ser buena esposa y madre. Y yo, como buena hija obediente, acepté sin cuestionar. Lagos de Moreno en los años 60 era un pueblo tranquilo, profundamente católico, donde la iglesia no era solo un lugar de culto, sino el centro de toda la vida social. Los domingos, después de misa de 12, las familias se quedaban en el jardín principal, y ahí era donde se hacían los negocios, se arreglaban los matrimonios, se comentaban las noticias. Mi mamá nunca faltaba a misa, y nos llevaba a todos. Yo me sentaba siempre en la tercera banca del lado izquierdo, desde donde podía ver el altar mayor y también la entrada. Me gustaba ver llegar a la gente, reconocer las familias, imaginar sus vidas. Fue en una de esas misas dominicales, en agosto de 1967, cuando vi por primera vez a Joaquín Fuentes. Tenía 21 años entonces, recién regresado de Guadalajara, donde había estudiado administración. Era alto, de complexión fuerte, con ese bigote fino que usaban los hombres en esa época. Llegó con su familia, don Arturo Fuentes, dueño de una de las ferreterías más grandes del pueblo, y doña Carmela, su esposa, una mujer elegante que siempre vestía de colores oscuros y llevaba un rosario de ónix. Joaquín era hijo único, y eso en Lagos significaba que se heredaría el negocio familiar, que tendría un futuro asegurado. Yo tenía 18 años y trabajaba ayudando a mi mamá con la costura. No era bonita según los estándares del pueblo. No era de esas muchachas que hacían voltear a los hombres en la calle. Era delgada, más bien alta para la época, con el pelo castaño siempre recogido en una trenza. Mi mamá decía que tenía cara de niña seria, y quizás tenía razón. Nunca fui de las que reían mucho o hablaban fuerte. Siempre fui reservada, observadora, callada. Joaquín y yo nos conocimos formalmente en septiembre de ese año, en la fiesta patronal de la Virgen de la Asunción. Mi hermano Ramón era amigo de la familia Fuentes, y fue él quien nos presentó en el jardín, cerca del kiosco donde tocaba la banda municipal. Recuerdo que Joaquín me preguntó si me gustaba la música, y yo apenas pude responder que sí. No era tímida por naturaleza, pero había algo en él que me intimidaba. No era solo su posición social o su educación. Era algo en su mirada, algo que no supe identificar entonces, pero que ahora, con 77 años y toda esta historia a cuestas, puedo nombrar. Era la mirada de alguien que sabe calcular, que sabe leer a las personas, que sabe exactamente qué decir para obtener lo que quiere. Durante los siguientes meses, Joaquín comenzó a visitarme. Llegaba a casa los domingos por la tarde, siempre bien vestido, siempre con algún detalle para mi mamá. Flores del mercado, pan dulce de la panadería La Esperanza, una vez hasta un pedazo de tela fina que él decía haber visto y pensado en ella. Mi mamá quedó encantada. Mi papá era más reservado,
pero también aprobaba el noviazgo. Después de todo, Joaquín Fuentes era un buen partido, hijo único de familia respetable, con negocio propio, educado, católico practicante. Nuestro noviazgo fue como todos los noviazgos de esa época en Lagos, formal, vigilado, correcto. Nos veíamos los domingos en casa, siempre con mi mamá o alguna de mis hermanas presente. Íbamos a misa juntos, caminábamos por el jardín principal, saludando a las familias conocidas. Joaquín me hablaba de sus planes para la ferretería, de cómo quería expandir el negocio, de la casa que pensaba comprar cuando nos casáramos. Yo escuchaba, asentía, soñaba con ese futuro que él pintaba con palabras tan seguras. Hubo señales desde entonces, pequeñas cosas que no supe leer. La primera vez que lo noté fue en diciembre de 1967, durante la posada que organizó la familia Domínguez. Yo estaba en la cocina ayudando a servir el ponche cuando escuché la risa de Joaquín desde el patio. No era su risa normal, la que usaba conmigo. Era una risa más suelta, más genuina. Me asomé y lo vi platicando con Estela Domínguez, una prima lejana que había llegado de León. La forma en que se inclinaba hacia ella, la forma en que ella tocaba su brazo mientras reía, algo en mi pecho se apretó. Pero cuando Joaquín me vio mirando, inmediatamente se acercó a mí. Me tomó del brazo con ternura, me presentó a Estela como su novia. Y yo me sentí tonta por haber pensado algo malo. Me dije a mí misma que eran imaginaciones, que los celos no eran propios de una mujer educada. La segunda señal fue en febrero de 1968. Joaquín había prometido llevarme al cine Reforma a ver una película que yo quería ver desde hacía semanas. Era un domingo. Habíamos quedado a las 4 de la tarde. Yo me arreglé con mi mejor vestido, ese azul claro que mi mamá me había hecho especialmente. Esperé en la sala de mi casa. Pasaron las 4, las 4:30, las 5. Mi mamá me miraba con lástima. Mi papá fruncía el ceño. A las 5:30 llegó Joaquín, sin disculparse realmente, diciendo solo que había tenido un asunto urgente en la ferretería. No fuimos al cine. Nos sentamos en la sala, platicamos media hora y él se fue. Yo lloré esa noche en mi cuarto, pero al día siguiente, cuando me mandó flores con un mozo, lo perdoné. Me dije que los negocios son importantes, que un hombre responsable debe atender sus obligaciones. En abril de 1968, Joaquín me pidió matrimonio formalmente. Fue en casa, delante de mis papás, con un anillo sencillo de oro que había pertenecido a su abuela. Mi papá dio su bendición. Mi mamá lloró de felicidad. Mis hermanas comenzaron a planear la boda. Yo estaba feliz, o eso creía. Ahora pienso que lo que sentía no era felicidad, sino alivio. Alivio de que alguien me hubiera elegido, de que mi futuro estaba asegurado, de que cumpliría con lo que se esperaba de mí. Nos casamos el 15 de junio de 1968, en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Fue una boda grande para los estándares del pueblo. Asistieron más de 200 personas. Yo llevaba un vestido blanco que mi mamá y sus amigas costureras habían hecho durante 3 meses. Joaquín vestía traje oscuro y se veía guapo. La ceremonia la ofició el padre Abundio, que en paz descanse, un sacerdote mayor que conocía a las 2 familias desde siempre. Recuerdo que durante la ceremonia, mientras repetía los votos, tuve un momento extraño. Las palabras «en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe», sonaron como algo definitivo, como una puerta cerrándose. Miré a Joaquín de reojo, y él estaba serio, concentrado en el altar. No me miró ni una vez durante los votos. Pensé que era por respeto, por solemnidad. Ahora sé que probablemente estaba pensando en otra cosa, en alguien más, o simplemente cumpliendo con un trámite social necesario para tener la vida respetable que necesitaba para sus otros propósitos. La fiesta fue en el salón de eventos del Hotel París,
que entonces era el más elegante de Lagos. Hubo mariachi, cena con mole, pastel de 3 pisos. Bailamos el vals, aunque Joaquín no era muy bueno bailando, y pisó mi vestido 2 veces. Las fotografías nos muestran sonrientes, rodeados de familia y amigos. Si miran esas fotos ahora, verán a una pareja joven, normal, comenzando su vida juntos. No verán lo que yo no vi entonces, que Joaquín pasó más tiempo esa noche, saludando invitados y haciendo contactos de negocios que bailando conmigo, que desapareció durante casi media hora, y cuando regresó traía olor a cigarro, aunque él me había dicho que no fumaba, que su mirada buscaba constantemente entre la gente, como si esperara ver a alguien que no llegó. Los primeros meses de matrimonio vivimos en casa de mis suegros, en una habitación grande que doña Carmela había preparado para nosotros. La casa de los Fuentes era de las más grandes de Lagos, una construcción de 2 plantas sobre la calle Juárez, con balcones de hierro forjado y patio central con fuente. Doña Carmela era una mujer de carácter fuerte, acostumbrada a que las cosas se hicieran a su manera. Don Arturo, por el contrario, era callado, trabajador. Pasaba casi todo el día en la ferretería. Mi vida de recién casada consistía en ayudar a doña Carmela con las labores de la casa, cocinar, limpiar, atender a Joaquín cuando llegaba del trabajo. Él había comenzado a trabajar formalmente en la ferretería, preparándose para eventualmente manejar el negocio. Llegaba a casa alrededor de las 7 de la noche, cenaba, leía el periódico y se iba a dormir. Nuestra vida íntima era funcional. No era lo que las novelas románticas que yo leía a escondidas prometían. Era mecánica, rápida, en la oscuridad. Joaquín nunca fue cariñoso en ese aspecto. Cumplía, como quien cumple con una obligación más. En septiembre de 1968 me embaracé. Cuando se lo dije a Joaquín, él sonrió, me dio un beso en la frente y dijo que era una buena noticia. Nada más. No hubo emoción desbordante, no hubo celebración especial. Esa noche se fue a tomar con sus amigos para celebrar, pero no me invitó a acompañarlo a dar la noticia. Regresó tarde, con olor a alcohol y perfume que no era mío. Cuando le pregunté de quién era ese olor, me dijo que había abrazado a la esposa de su amigo Toño al felicitarlo. Y yo, como siempre, le creí. Mi embarazo fue difícil. Tuve náuseas constantes durante los primeros 5 meses. Doña Carmela me cuidaba, me preparaba tés, me obligaba a comer aunque no tuviera apetito. Joaquín, por su parte, se volvió más distante. Decía que el negocio requería más atención, que estaban expandiendo el inventario, que había reuniones importantes. Llegaba cada vez más tarde. Algunas noches ni siquiera llegaba a dormir, diciendo que se había quedado haciendo inventario o que había tenido que viajar a Guadalajara por mercancía. Yo, hinchada y cansada, no cuestionaba nada. En mayo de 1969 nació nuestro hijo. Le pusimos Joaquín, como su padre y su abuelo. Fue un parto largo y complicado. Estuve en labor durante 16 horas en el hospital civil. Mi mamá estuvo conmigo todo el tiempo. Joaquín apareció cuando ya había nacido el bebé, 3 horas después. Dijo que había estado resolviendo un problema en la ferretería. Cargó a su hijo, lo miró con algo que pareció orgullo, y luego me lo devolvió a mí. Esa fue toda su participación. Los primeros años con el bebé fueron agotadores. Joaquín Jr., como le decíamos, era un niño demandante. Lloraba mucho, dormía poco. Yo me consumía entre cambiar pañales, dar de mamar, lavar ropa, cocinar. Joaquín seguía con su rutina de trabajo, cada vez más absorto en la ferretería, cada vez más ausente de la casa. Cuando el niño cumplió 6 meses, finalmente nos mudamos a nuestra propia casa. Joaquín había comprado una propiedad sobre la calle Hidalgo, una casa de una planta con 3 recámaras, sala, comedor, cocina y patio pequeño. No era tan grande como la casa de sus papás, pero era nuestra.
Decoré la casa con lo poco que teníamos. Mi mamá me regaló cortinas que ella misma cosió. Mis hermanas me dieron trastes y sábanas. La casa de los Fuentes nos proveyó algunos muebles que ya no usaban. Poco a poco fui haciendo de esa construcción un hogar. Joaquín solo se preocupaba de que la sala luciera bien, porque ahí recibiría a sus contactos de negocios. El resto de la casa le era indiferente. En 1971 nació nuestra hija Ana Laura. Este segundo embarazo fue más llevadero, y el parto más rápido. Joaquín estuvo presente esta vez, aunque solo porque la ferretería estaba cerrada por ser domingo. Al ver que era niña, su reacción fue tibia. Comentó que hubiera preferido otro varón, pero que estaba bien, que una niña también vendría bien para ayudarme con los quehaceres cuando creciera. Ese comentario me dolió, pero no dije nada. Ya para entonces había aprendido que contradecir a Joaquín solo generaba tensión en la casa. Con 2 niños pequeños, mi vida se volvió una rutina interminable. Levantarme a las 5:30 de la mañana, preparar el desayuno de Joaquín, atender a los niños, limpiar la casa, hacer la comida, lavar ropa a mano en el lavadero del patio, planchar, hacer la cena, bañar a los niños, dormirlos. Cuando finalmente caía en la cama, exhausta, Joaquín a veces me buscaba. Otras veces llegaba tan tarde que yo ya estaba dormida. Los domingos íbamos a misa familiar. Visitábamos a los suegros, y después Joaquín desaparecía con la excusa de que iba a ver a sus amigos o a revisar algo en la ferretería. Fue por esos años cuando conocí al padre Esteban. Había llegado nuevo a la parroquia en 1972, transferido desde Tepatitlán. Era joven entonces, tendría unos 30 años, con una manera de hablar suave pero firme. Daba las misas con una convicción que me conmovía. Empecé a ir a misa diaria, no solo los domingos. La iglesia se convirtió en mi refugio, media hora de paz antes de regresar a la casa, a los niños, a la rutina. El padre Esteban comenzó a reconocerme, a saludarme, a preguntarme cómo estaba la familia. Un día, después de misa, me acerqué a él para pedirle que bendijera una medalla que le había comprado a Ana Laura. Mientras lo hacía, debo haberme visto particularmente cansada o triste, porque me preguntó si todo estaba bien en casa. Y yo, que nunca hablaba de mis cosas con nadie, de repente me encontré contándole que me sentía sola, que Joaquín trabajaba mucho, que a veces sentía que mi vida no era más que cocinar y limpiar y cuidar niños. El padre Esteban escuchó con atención, asintió con comprensión y me dijo algo que se me quedó grabado. El matrimonio es un sacramento de sacrificio, hermana Irene. Dios ve tu esfuerzo y te recompensará con bendiciones. Me fui de ahí sintiendo que alguien me había visto, me había escuchado. Desde entonces, el padre Esteban se convirtió en mi confidente espiritual. Cada vez que me sentía abrumada, iba a la iglesia y platicaba con él. Le contaba mis preocupaciones sobre los niños, sobre el dinero que a veces no alcanzaba, sobre la distancia emocional con Joaquín. Él siempre tenía palabras de consuelo. Siempre me recordaba mis deberes como esposa cristiana. Siempre me animaba a tener paciencia, a rezar más, a ofrecer mis sacrificios por la salvación de mi familia. Y yo lo hacía. Rezaba el rosario completo cada noche, ofrecía mis dolores de espalda, mi cansancio, mi soledad. Todo por mi familia. Lo que no sabía entonces era que el padre Esteban y Joaquín tenían una relación más cercana de lo que yo imaginaba. Los veía juntos a veces en el jardín, platicando después de misa. Joaquín había comenzado a ser parte del consejo parroquial. Donaba dinero para las obras de la iglesia, ayudaba en las fiestas patronales. El padre Esteban lo alababa públicamente como un ejemplo de feligrés comprometido. Y yo me sentía orgullosa. Pensaba que si mi esposo era tan devoto, tan involucrado en la iglesia, no podía ser tan malo como a veces pensaba. En 1974,
Cuando Joaquín Jr. tenía 5 años y Ana Laura 3, comenzaron a correr rumores en el pueblo. Varias mujeres del grupo de la adoración nocturna comenzaron a mirarme con lástima cuando llegaba a los eventos de la iglesia. Una vez, doña Ermelinda, una señora mayor conocida por su lengua afilada, me tomó del brazo después de la misa y me dijo en voz baja: «Mijita, cuida tu casa. Los hombres son muy débiles ante ciertas tentaciones». No entendí a qué se refería, pero algo en mi estómago se revolvió. Esa noche le pregunté a Joaquín si había algo que debiera saber. Él me miró con cara de sorpresa genuina, me preguntó de qué hablaba, y cuando le conté lo que doña Ermelinda había dicho, se rió. Se rió abiertamente. Me dijo que la gente del pueblo no tenía nada mejor que hacer que inventar chismes, que no les hiciera caso, que él era un hombre de bien y que yo era tonta si creía esas habladurías. Me sentí avergonzada de haber preguntado. Me disculpé con él por dudar. Al día siguiente fui con el padre Esteban. Le conté sobre los rumores, sobre mi pregunta a Joaquín, sobre su reacción. El padre Esteban puso su mano sobre las mías, me miró con esa expresión paternal que siempre usaba y me dijo: «Hermana Irene, conozco a Joaquín. Es un hombre recto, trabajador, buen padre y esposo. Los chismes son el veneno del diablo para destruir matrimonios sólidos. No les hagas caso. Confía en tu esposo, confía en Dios». Y yo confié en sus palabras como si fueran la verdad absoluta. Después de todo, él era un sacerdote. ¿Por qué me iba a mentir? Los años siguieron pasando. Joaquín Jr. entró a la primaria en 1974, Ana Laura en 1976. Yo me dediqué completamente a ser madre y ama de casa. No tenía trabajo fuera del hogar, no tenía vida social más allá de la iglesia y las obligaciones familiares. Joaquín, por su parte, prosperaba. La ferretería crecía. En 1977 don Arturo se retiró oficialmente y Joaquín tomó las riendas completas del negocio. Comenzó a viajar más seguido a Guadalajara y León para hacer contactos con proveedores. A veces se iba 3 o 4 días. Yo me quedaba sola con los niños, manejando la casa. Durante esos viajes, algo dentro de mí se inquietaba. No podía explicarlo. Era una sensación en el estómago, una voz pequeña que me preguntaba si realmente todo lo que Joaquín me decía era verdad. Pero cada vez que esa voz hablaba, yo la callaba. La callaba con oración, con quehaceres, con la rutina. Y cuando mis dudas se volvían muy fuertes, iba con el padre Esteban. Recuerdo particularmente una ocasión en 1978. Joaquín había estado fuera 4 días. Cuando regresó traía un perfume muy fuerte en su ropa. No era perfume de hombre. Era dulce, floral, femenino. Cuando lavé su ropa, encontré una servilleta de un restaurante de Guadalajara en el bolsillo de su pantalón. La servilleta tenía un número telefónico, escrito con pluma de mujer, con letra redonda y cuidada. Mi corazón latió tan fuerte que tuve que sentarme. Miré esa servilleta durante horas, dándole vueltas en mi cabeza. ¿Debía preguntarle? ¿Debía marcar ese número? ¿Debía fingir que no la había visto? Finalmente, guardé la servilleta en una cajita donde tenía algunos papeles importantes, y no dije nada. Esa noche, cuando Joaquín llegó a cenar, actué como si todo estuviera normal. Pero por dentro, algo se había roto. Fui con el padre Esteban al día siguiente. Le mostré la servilleta. Él la miró, la puso sobre su escritorio y me preguntó si había confrontado a Joaquín. Le dije que no, que tenía miedo de lo que pudiera encontrar. El padre Esteban suspiró. Se quitó los lentes, se frotó los ojos. Me dijo que probablemente era de alguna secretaria de algún proveedor, que los hombres de negocios conocen a mucha gente, que no había que darle más importancia de la que tenía. Me sugirió que mejor me enfocara en ser mejor esposa
en hacerle sentir a Joaquín que yo era suficiente, que cuando un hombre busca afuera es porque no encuentra lo que necesita en casa. Esas palabras me dolieron profundamente, pero las acepté como la verdad. Pensé que quizás tenía razón, quizás yo no era suficiente para Joaquín. Me esforcé más, cociné sus platillos favoritos, me arreglaba mejor aunque solo estuviera en casa, intentaba ser más cariñosa, más atenta. Pero nada cambió. Joaquín seguía siendo distante, seguía viajando, seguía llegando con olores que no eran de casa. En 1980, doña Carmela, mi suegra, murió de un infarto repentino. Fue un golpe duro para toda la familia. Don Arturo quedó destrozado. Joaquín se volvió aún más absorbido en el trabajo, diciendo que tenía que mantener el legado de su madre. Los meses siguientes fueron difíciles. Yo atendía a don Arturo, que se había mudado con nosotros, cuidaba a mis hijos, manejaba la casa, y Joaquín casi no estaba presente. Durante el velorio de doña Carmela, una prima lejana de Joaquín, de nombre Rosalía, llegó de León. No la había visto nunca. Era una mujer de mi edad, elegante, bien arreglada. Vi cómo Joaquín la saludó con especial efusividad, cómo platicaron en un rincón del velorio durante largo rato, cómo ella le tocaba el brazo con familiaridad. Algo en esa escena me incomodó profundamente. Cuando le pregunté a Joaquín quién era, me dijo solo que era prima lejana, que había venido a dar el pésame. Después del entierro, Rosalía se quedó en Lagos unos días, hospedada en casa de unos tíos de Joaquín. Durante esos días, Joaquín encontró 1000 razones para salir de la casa, que tenía que acompañar a los tíos, que tenía que llevar a Rosalía a conocer el pueblo, que tenía compromisos sociales. Yo me quedé en casa con don Arturo y los niños, cada vez más inquieta. El día que Rosalía se fue de regreso a León, Joaquín llegó a casa callado, pensativo. No quiso cenar. Se encerró en el estudio. Fui con el padre Esteban una vez más. Le conté sobre Rosalía, sobre mi incomodidad, sobre la sensación de que algo no estaba bien. El padre Esteban me escuchó pacientemente, y luego me dijo que conocía a Rosalía, que efectivamente era prima de Joaquín, que había venido al velorio como correspondía. Me dijo que mi imaginación estaba creando problemas donde no los había, que el duelo nos hace pensar cosas extrañas, que debía confiar más en mi esposo y menos en mis inseguridades. Una vez más, las palabras del padre Esteban me convencieron. Me sentí culpable por haber sospechado, por haber dudado. Pedí perdón en la confesión por mis pensamientos de desconfianza hacia mi esposo. El padre Esteban me dio de penitencia 3 rosarios y me dijo que ofreciera mis dudas a Dios para que Él las convirtiera en fe. Los primeros años de los 80 pasaron en una especie de bruma. Joaquín Jr. era ya un joven estudiante de secundaria. Ana Laura estaba en la primaria. Don Arturo vivía con nosotros, pero cada vez estaba más enfermo, más dependiente. Mi vida era cuidarlo a él, atender a mis hijos, mantener la casa y esperar a que Joaquín llegara cada noche más tarde. Algunas veces ya ni llegaba, diciendo al día siguiente que se había quedado dormido en la oficina de la ferretería. En 1983, don Arturo murió. Fue una muerte tranquila, en su cama, una madrugada de febrero. Yo estaba con él, sosteniéndole la mano. Joaquín llegó 2 horas después de que su padre había fallecido, diciendo que había estado en una junta importante que no pudo cancelar. No lloró, no mostró emoción, solo arregló el funeral con eficiencia, como quien organiza un evento de negocios. Durante esos años, las señales continuaron, pero yo seguía sin querer verlas. O quizás las veía pero no sabía qué hacer con ellas. Recuerdo una tarde de 1984, cuando fui a la ferretería a llevarle a Joaquín su comida, porque había olvidado llevársela. Llegué sin avisar. La puerta de la oficina estaba entreabierta.
Adentro estaba Joaquín con una mujer joven, la nueva encargada de mostrador. No estaban haciendo nada impropio, solo platicaban, pero la familiaridad entre ellos, la manera en que ella le sonreía, la manera en que él se inclinaba hacia ella, todo me hizo sentir que sobraba en ese lugar. Cuando toqué la puerta, ambos se separaron rápidamente. Joaquín me presentó a la mujer como Gabriela, su empleada más eficiente. Ella me saludó con cortesía, pero con cierta suficiencia, como si ella supiera algo que yo no. Dejé la comida, di media vuelta y me fui. En el camino de regreso a casa, lloré. Lloré sin saber exactamente por qué, porque no había visto nada concreto, nada que pudiera señalar y decir, aquí está la prueba. Era solo una sensación, una certeza sin evidencia. Esa noche, cuando Joaquín llegó a casa, le pregunté por Gabriela. Me dijo que era una buena trabajadora, que la había contratado porque necesitaban reforzar el equipo, que no entendía por qué le preguntaba. Le dije que me había parecido demasiado familiar con él. Joaquín se enojó, me dijo que estaba siendo ridícula, que los celos no me quedaban bien, que si seguía así, iba a terminar amargada y sola. Esas palabras me callaron. No volví a mencionar a Gabriela. Pero fui con el padre Esteban. Le conté sobre la escena en la ferretería, sobre mis sensaciones, sobre la reacción de Joaquín. El padre Esteban me escuchó con paciencia, como siempre, y luego me dijo algo que jamás olvidaré. Hermana Irene, Joaquín es un hombre de negocios. Trata con mucha gente. No todos los hombres son infieles, y la sospecha constante solo va a destruir tu matrimonio. Yo hablo con Joaquín seguido. Es un hombre devoto, comprometido con su familia. Confía en él. Y confía en mí cuando te digo que si hubiera algo malo, yo lo sabría y te lo diría. Esas palabras fueron como un bálsamo. Si el padre Esteban, que era sacerdote, que era hombre de Dios, que hablaba regularmente con Joaquín, me decía que todo estaba bien, entonces todo debía estar bien. Mi problema era que yo desconfiaba demasiado, que veía problemas donde no los había. Decidí trabajar en mí misma, en ser menos suspicaz, en aceptar que Joaquín tenía una vida profesional que no tenía por qué compartir completamente conmigo. En 1985, Ana Laura cumplió 14 años. Se había convertido en una jovencita hermosa, inteligente, con carácter fuerte. Joaquín Jr. tenía 16 y ya hablaba de irse a estudiar a Guadalajara cuando terminara la preparatoria. Mi casa, que había sido el centro de mi mundo durante tantos años, comenzaba a vaciarse. Los niños ya no me necesitaban tanto. Joaquín seguía ausente, y yo me encontré preguntándome qué había hecho con mi vida, qué me quedaba más allá de ser esposa y madre. Fue en ese año cuando intensifiqué mi participación en la iglesia. Me uní al grupo de Cáritas, comenzamos a ayudar a familias necesitadas. También me uní al coro parroquial. La iglesia se convirtió no solo en mi refugio, sino en mi vida social completa. Y el padre Esteban seguía siendo mi guía espiritual, mi confidente, el único que parecía entender mis inquietudes. En 1987 sucedió algo que debió haberme abierto los ojos completamente. Joaquín Jr. se fue a estudiar a Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara, Ingeniería Industrial. La casa se sintió más vacía. Una tarde, mientras ordenaba el cuarto de Joaquín Jr., encontré entre sus cosas una fotografía vieja, de esas que se toman en los estudios fotográficos. Era de Joaquín, mi esposo, pero joven, quizás de 20 y tantos años. Estaba con una mujer que no era yo, una mujer morena, bonita, con el cabello largo. Estaban abrazados, sonriendo a la cámara. La foto tenía fecha, junio de 1967, junio de 1967, un mes antes de que nos conociéramos en la fiesta de la Virgen. Mi mente comenzó a hacer cálculos. Si Joaquín ya tenía novia en junio,
¿Qué había pasado con ella? ¿Por qué había comenzado a cortejarme en agosto? Le di vueltas a esa fotografía durante días. Finalmente se la mostré a Joaquín. Su cara palideció. Me quitó la foto de las manos, la rompió en pedazos y me dijo que era una vieja novia que no significaba nada, que por qué andaba yo revisando cosas del pasado, que el pasado era pasado y punto. Su reacción violenta me asustó. Nunca lo había visto así. Intenté preguntarle más, pero él salió de la casa dando un portazo. No regresó hasta 2 días después. Cuando volvió, actuó como si nada hubiera pasado, como si la discusión nunca hubiera existido. Y yo, como siempre, dejé pasar el tema. Pero fui con el padre Esteban. Le conté sobre la fotografía, sobre la reacción de Joaquín. El padre Esteban pareció incómodo por primera vez. Se acomodó en su silla, miró hacia otro lado, y luego me dijo: «Hermana Irene, todos tenemos un pasado. Lo importante es el presente. Joaquín te eligió a ti, se casó contigo, formó una familia contigo. Esa otra mujer fue solo un capítulo cerrado. No abras heridas innecesarias». Le pregunté si conocía esa historia. Me dijo que como sacerdote conocía muchas historias, pero que su deber era guardar secretos, no revelarlos. Me sugirió que perdonara a Joaquín por tener un pasado y que me enfocara en construir un mejor futuro. Una vez más, acepté sus palabras, pero algo pequeño, muy pequeño, comenzó a resquebrajarse en mi confianza ciega hacia el padre Esteban. Fue apenas una grieta minúscula, pero estaba ahí, la sensación de que algo no cuadraba del todo. Sin embargo, la sofoqué rápidamente. No podía dudar de un sacerdote. Eso sería dudar de Dios mismo. Los años finales de los 80 fueron relativamente tranquilos. Joaquín seguía con la ferretería. Yo seguía con mis actividades de iglesia. Ana Laura terminó la secundaria y entró a la preparatoria en Lagos. Era una muchacha estudiosa. Soñaba con ser maestra. Joaquín Jr. nos visitaba de vez en cuando desde Guadalajara. La vida seguía su curso. La rutina era mi refugio. En 1989, el padre Esteban celebró 25 años de sacerdocio. La parroquia organizó una gran fiesta. Hubo misa especial, cena, reconocimientos. Yo formé parte del comité organizador. Durante los preparativos pasé mucho tiempo en la parroquia y noté algo que nunca había notado antes. El padre Esteban y Joaquín tenían reuniones frecuentes en el despacho parroquial. No eran reuniones del consejo parroquial, eran solo ellos dos. A veces duraban horas. Una vez le pregunté al padre Esteban de qué hablaban tanto. Él sonrió y me dijo que Joaquín había estado buscando guía espiritual más profunda, que estaba trabajando en ser mejor hombre, mejor esposo. Esas palabras me llenaron de esperanza. Pensé que quizás Joaquín estaba cambiando, que quizás finalmente nuestra relación podría mejorar. Pero no mejoró. En todo caso, Joaquín se volvió aún más distante. Ahora no solo tenía el trabajo como excusa para no estar en casa, sino también las reuniones espirituales con el padre Esteban. Y yo no podía quejarme, porque ¿cómo ibas a quejarte de que tu esposo buscara acercarse a Dios? Los 90 llegaron con cambios. En 1991, Ana Laura se fue a estudiar a Aguascalientes, la Escuela Normal Superior, para ser maestra. La casa quedó vacía completamente. Solo Joaquín y yo. Pensé que quizás finalmente podríamos reconectar, ser pareja de nuevo. Pero no fue así. Con los hijos fuera, las excusas de Joaquín para no estar en casa se multiplicaron. Ahora tenía tiempo para convivios con amigos, torneos de dominó, comidas de negocios. Yo me quedaba sola en esa casa grande, cocinando para uno, limpiando habitaciones que nadie usaba. Fue en esos años cuando comencé a sentir que mi vida había sido una pérdida de tiempo. Tenía 42 años. Mis hijos ya no me necesitaban. Mi esposo nunca me había necesitado realmente. ¿Qué me quedaba?
La iglesia era mi único ancla. Y el padre Esteban, mi único confidente real. Le contaba mis días vacíos, mi sensación de inutilidad. Él me decía que estaba en una etapa de transición, que Dios tenía planes para mí, que debía tener paciencia. En 1994 sucedió algo que intensificó mi relación con la iglesia. Mi mamá, Doña Refugio, murió después de una larga batalla contra el cáncer. Fue devastador. Mi mamá había sido mi roca, mi ejemplo. Con ella se fue la última persona que verdaderamente me conocía desde niña. Mi papá había muerto años antes, en 1986. Mis hermanos tenían sus propias familias. Me sentí profundamente sola. El padre Esteban fue quien me sostuvo durante esos meses de duelo. Iba a verlo casi diario. Lloraba en su despacho. Me desahogaba. Él me escuchaba con paciencia infinita. Me daba palabras de consuelo. Rezaba conmigo. Joaquín, por su parte, apenas notó mi dolor. Fue al funeral. Cumplió socialmente y siguió con su vida como si nada. Nunca me preguntó cómo estaba. Nunca me abrazó para consolarme. El contraste entre la indiferencia de mi esposo y la atención del padre Esteban era enorme. Fue por esa época cuando comencé a idealizarlo al padre Esteban. No románticamente, nada de eso, pero sí como el hombre que me hubiera gustado que fuera mi esposo. Atento, presente, que escuchaba, que se interesaba por lo que yo sentía. A veces me sorprendía pensando qué diferente hubiera sido mi vida si me hubiera casado con alguien así. Por supuesto, me confesaba inmediatamente de esos pensamientos, y el mismo padre Esteban me absolvía. Me decía que eran solo comparaciones normales, que no debía sentirme culpable. Los años siguientes, de mediados de los 90 hasta principios de los 2000, fueron más de lo mismo. Joaquín en sus cosas, yo en las mías. Nos convertimos en compañeros de casa más que en matrimonio. Dormíamos en la misma cama, pero podría haber un abismo entre nosotros. Él llegaba tarde, yo ya estaba dormida. Él se iba temprano, yo apenas despertaba. Las conversaciones se limitaban a lo estrictamente necesario. Asuntos de la casa, noticias de los hijos, compromisos sociales. En 1996, Joaquín Jr. se casó con una muchacha de Guadalajara llamada Patricia. Fue una boda grande. Yo ayudé con los preparativos desde Lagos, aunque la ceremonia fue en Guadalajara. Durante la boda, vi a Joaquín sonreír más de lo que lo había visto sonreír en años. Estaba orgulloso de su hijo. Convivió con toda la familia de la novia. Bailó en la fiesta. Pero conmigo apenas cruzó palabra. Era como si yo fuera solo parte del decorado, necesaria para la foto familiar pero no para su vida real. En 1998, Ana Laura también se casó, con un maestro de Aguascalientes llamado Roberto. Otra boda, otros preparativos. Para entonces, yo ya estaba entrenada en el papel de madre que organiza todo, mientras el padre paga y sonríe para las fotos. Joaquín cumplió su papel a la perfección. Yo cumplí el mío. Y después de la boda, regresamos a Lagos, a nuestra casa vacía, a nuestra vida de extraños bajo el mismo techo. Por esos años, los rumores sobre Joaquín y diferentes mujeres seguían circulando en el pueblo. Ya no me llegaban directamente. Supongo que la gente se cansó de verme no hacer nada al respecto. Pero yo los escuchaba de todas formas. En el mercado, en las fiestas patronales, en los grupos de oración. Siempre había alguien que murmuraba sobre Joaquín y la empleada de turno, o Joaquín y alguna mujer de Guadalajara, o Joaquín y quien fuera. Cada vez que escuchaba algo, iba con el padre Esteban. Y cada vez, él me decía lo mismo, que eran chismes sin fundamento, que Joaquín era un hombre trabajador que la gente envidiaba por su éxito, que no hiciera caso. Y yo le creía, o quería creerle, o necesitaba creerle porque la alternativa, aceptar que había desperdiciado mi vida con un hombre que nunca me había amado, era demasiado dolorosa.
En el año 2000, cuando cumplimos 32 años de casados, no hubo celebración. Joaquín ni siquiera recordó la fecha. Yo esperé todo el día que al menos me felicitara, que dijera algo. Nada. En la noche, cuando se estaba yendo a dormir, le mencioné que era nuestro aniversario. Me miró confundido un momento. Luego dijo: «Ah, sí, es cierto». Me dio un beso mecánico en la frente y se fue a la cama. Lloré en la cocina hasta la madrugada. Al día siguiente fui con el padre Esteban. Le conté sobre el aniversario olvidado. Él suspiró, puso su mano sobre la mía y me dijo: «Hermana Irene, los hombres no son buenos con esas fechas. No significa que no te quiera. Significa que expresa su amor de otras formas». Le pregunté de qué formas, porque no veía ninguna. Me dijo que Joaquín proveía para la casa, que nunca nos había faltado nada material, que eso era su forma de demostrar amor. Y yo acepté esa explicación porque necesitaba creer que mi sacrificio de tantos años había valido la pena. Si me preguntan cuándo comencé a sospechar del padre Esteban, no puedo señalar un momento exacto. Fue gradual. Fueron pequeños detalles acumulándose a lo largo de los años. La forma en que siempre defendía a Joaquín, sin importar qué. La forma en que minimizaba mis preocupaciones. La forma en que siempre encontraba una explicación para cada cosa extraña. Pero yo sofocaba esas sospechas porque no podía, no quería, creer que un sacerdote pudiera mentirme. En 2005 Joaquín tuvo un problema de salud. Le diagnosticaron presión alta y tuvieron que medicarlo. Eso lo forzó a reducir un poco su ritmo de trabajo y sus salidas. Pasó más tiempo en casa y fue horrible. Nos dimos cuenta de que no teníamos nada de qué hablar, nada en común. Él veía televisión en la sala. Yo leía en la recámara. Cenábamos en silencio. La convivencia forzada solo evidenció lo vacío que estaba nuestro matrimonio. Fue por esa época cuando comencé a cuestionarme más seriamente mi vida. Tenía 56 años. ¿Cuántos me quedaban? ¿Iba a pasarlos así en esta soledad acompañada? Mis hijos tenían sus vidas. Joaquín Jr. ya me había dado 2 nietos. Ana Laura estaba embarazada de su primer hijo. Yo era abuela, pero me sentía vacía. Hablé de esto con el padre Esteban. Le dije que sentía que mi vida no tenía sentido, que me cuestionaba las decisiones que había tomado. Esperaba que me comprendiera, que validara mis sentimientos. En vez de eso, me regañó suavemente. Me dijo que estaba siendo egoísta, que Dios me había dado una familia hermosa, que debía estar agradecida, que pensar en qué hubiera pasado si era pecado de soberbia. Me mandó a casa con la instrucción de rezar por humildad. Me fui de ahí sintiéndome peor que cuando llegué. Por primera vez, las palabras del padre Esteban no me consolaron. Me hicieron sentir juzgada, incomprendida. Pero me dije a mí misma que probablemente tenía razón, que yo estaba siendo malagradecida. En 2008, cuando tenía 59 años, sucedió algo que debió haberme hecho despertar completamente. Una tarde, mientras limpiaba el escritorio de Joaquín, porque él me había pedido que buscara un documento, encontré un sobre con dinero. Eran miles de pesos. Le pregunté para qué era ese dinero. Me dijo que era para un pago pendiente de la ferretería, pero algo en su manera de decirlo me hizo dudar. Era demasiado dinero en efectivo, escondido en un cajón. Esa noche, cuando Joaquín se durmió, volví al escritorio y revisé más a fondo. Encontré varios sobres más con dinero. Encontré también recibos de un hotel en León, de varios meses diferentes. Encontré una tarjeta de cumpleaños, de una mujer hacia Joaquín, firmada solo con una M y un corazón. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a despertar a Joaquín. Tomé fotografías con mi celular de todo lo que encontré. Guardé las evidencias en mi bolsa. Al día siguiente fui directamente con el padre Esteban. Le mostré las fotos. Le mostré los recibos del hotel.
Le mostré la tarjeta. Le dije que ya no podía seguir negando lo evidente, que Joaquín tenía una relación con otra mujer, probablemente en León, probablemente desde hacía años. Esperaba que finalmente el padre Esteban me diera la razón, me apoyara, me dijera qué hacer. No puedo olvidar lo que sucedió después, la respuesta que el padre Esteban me dio. Se ajustó los lentes, miró las fotografías con detenimiento y luego me miró a mí con una expresión que no supe interpretar. Dijo: «Hermana Irene, has estado buscando problemas durante tanto tiempo que ahora los estás creando. Estos recibos no prueban nada. Joaquín viaja por negocios. Es normal que se hospede en hoteles. Esta tarjeta pudo haber sido de cualquiera. Una clienta agradecida, una empleada. Y el dinero, pues él te dijo para qué es. ¿Por qué insistes en no confiar en tu esposo? Si alguna vez alguien me preguntara cuándo dejó mi mundo de hacer sentido, diría ese momento». Pero mi cerebro no aceptó lo que estaba pasando. En vez de cuestionar al padre Esteban, me cuestioné a mí misma. Pensé que quizás tenía razón. Quizás yo estaba viendo fantasmas donde no lo sabía. Guardé mi celular, me disculpé por molestarlo y me fui. Pero cuando llegué a casa, algo dentro de mí había cambiado. Una vocecita, muy pequeña, empezó a decirme que algo no estaba bien con la manera en que el padre Esteban me estaba guiando. Pero esa voz era tan aterradora, implicaba cosas tan graves, que la silencié de inmediato. Los siguientes años fueron más de lo mismo. Joaquín seguía con su rutina. Yo seguía con la mía. Envejecíamos juntos, pero separados. Los nietos crecían. La vida pasaba. Yo me sentía cada vez más invisible, más irrelevante, más sola. En 2015, cuando tenía 66 años, tuve una conversación con Ana Laura que me marcó. Estábamos tomando café en mi casa. Era una tarde de domingo. De repente ella me preguntó por qué seguía con Joaquín. La pregunta me tomó completamente desprevenida. Le pregunté qué quería decir. Ella me dijo que era evidente que no éramos felices juntos, que durante toda su vida nos había visto vivir como extraños, que por qué no nos separábamos. Le respondí lo que me habían enseñado toda la vida, que el matrimonio es un sacramento eterno, que se aguanta en las buenas y en las malas, que el divorcio está mal. Ana Laura me miró con tristeza y me dijo: «Mamá, no has vivido, has sobrevivido, y eso no es lo que Dios quiere para ti». Sus palabras se me clavaron en el alma, pero no supe qué hacer con ellas. Se lo conté al padre Esteban. Él me dijo que Ana Laura estaba influenciada por ideas modernas que van en contra de la fe, que no debía hacerle caso, que mi sacrificio era noble y Dios lo reconocía. Una vez más, sus palabras me dieron la excusa para no hacer nada, para no cambiar nada. Pero por primera vez, después de salir de ese despacho parroquial, me permití pensar: ¿y si el padre Esteban está equivocado? El pensamiento fue tan perturbador que lo borré de mi mente inmediatamente. No podía permitirme dudar de él. Él había sido mi guía durante más de 40 años. Si él estaba equivocado, significaba que yo había estado equivocada todo ese tiempo, y eso era imposible de aceptar. Ahora necesito hacer una pausa en la historia para pedirles algo. Si han llegado hasta aquí, si están tan enganchados con esta historia como espero, les pido de favor que le den like a este video. Sé que en el momento más tenso de la historia puede parecer raro pedirles esto, pero créanme que ese clic ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a más personas que quizás necesitan escuchar algo así. Y si aún no están suscritos, por favor suscríbanse y activen la campanita. También me encantaría que comentaran qué opinan hasta ahora, qué harían ustedes en mi lugar, o simplemente de qué ciudad o país nos están viendo. Su apoyo hace posible que sigamos contando estas historias. Gracias de corazón. El año 2020 llegó con la pandemia y el encierro forzado.
Joaquín y yo, atrapados en la casa juntos durante meses. Fue un infierno silencioso. Él en su estudio, haciendo videollamadas para el negocio. Yo en la cocina, cocinando para 2 personas que apenas se hablaban. Las comidas eran tensos. Los silencios, abrumadores. Durante esos meses, algo cambió en mí. Quizás fue tener tanto tiempo para pensar, tanto silencio para escuchar mis propios pensamientos. Comencé a cuestionar más cosas. Comencé a ver patrones que había ignorado durante décadas. Comencé a preguntarme por qué había aceptado tantas cosas, por qué había creído tantas explicaciones que ahora me parecían ridículas. En agosto de 2020, Joaquín tuvo COVID. Fue un caso moderado. Yo lo cuidé, por supuesto. Llevaba medicinas, comida, le tomaba la temperatura. Él apenas me agradecía. Durante su enfermedad, su celular sonaba constantemente. Mensajes a todas horas. Llamadas que dejaba sonar o que contestaba en voz baja, saliendo de la habitación. Una vez, mientras dormía por la fiebre, su teléfono vibró sobre la mesa de noche. Vi el mensaje en la pantalla de bloqueo. Espero que te recuperes pronto, mi amor. M. Mi amor. M. La misma M de la tarjeta de años atrás. Tomé su celular. Intenté desbloquearlo. Tenía contraseña. Obviamente. Volví a dejarlo en su lugar. Pero no pude dormir esa noche. Todas las piezas comenzaron a unirse en mi cabeza. Los viajes a León, los recibos del hotel, la tarjeta. Ahora este mensaje. Todo apuntaba a lo mismo. Cuando Joaquín se recuperó, tuvimos una confrontación real por primera vez en décadas. Le pregunté quién era M. Me dijo que no sabía de qué hablaba. Le conté del mensaje. Se enfureció. Me gritó que estaba invadiendo su privacidad, que cómo me atrevía a revisar su teléfono. Le grité de vuelta que cómo se atrevía él a tener a otra mujer después de 52 años de matrimonio. Negó todo. Dijo que M era una proveedora, que el mi amor era solo una expresión coloquial, que yo estaba loca de celos. Esa discusión terminó con él yéndose de la casa, a pesar de que todavía no estaba completamente recuperado del COVID. No regresó en 3 días. Cuando volvió, no hablamos del tema nunca más. Pero algo se había roto definitivamente entre nosotros. Fui con el padre Esteban tan pronto como abrieron de nuevo las iglesias después de la pandemia. Era enero de 2021. Le conté sobre el mensaje, sobre la pelea, sobre mis sospechas ya no tan inciertas. El padre Esteban, ya mayor, con el pelo completamente blanco, me miró cansado. Me dijo prácticamente lo mismo que me había dicho durante 40 años, que probablemente había una explicación, que no debía dejarme llevar por las apariencias, que mi misión era preservar mi matrimonio. Pero esta vez, por primera vez en todas las décadas que llevaba yendo con él, le pregunté directamente: «Padre, ¿usted sabe algo que no me está diciendo?» Se quedó callado un momento demasiado largo. Luego dijo: «Hermana Irene, hay cosas que es mejor no saber. Hay secretos que solo traen dolor. Confía en Dios y en sus tiempos». Esa respuesta me dejó helada. No era una negación, era casi una admisión. Pero todavía no podía, no quería, procesar lo que eso significaba. Me fui de ahí más confundida que nunca. Los meses siguientes fueron extraños. Joaquín y yo vivíamos en la misma casa, pero como completos extraños. Él pasaba cada vez más tiempo fuera. Ya ni siquiera se molestaba en inventar excusas creíbles. Yo me había rendido. A mis 72 años, pensaba que ya era muy tarde para cambiar mi vida, para hacer algo diferente. En marzo de 2023, Ana Laura vino a visitarme. Estaba preocupada por mí. Dijo que me veía apagada, triste, más vieja. Me confesó que Roberto, su esposo, le había comentado que en Aguascalientes todo el mundo sabía que Joaquín tenía otra familia. En León, que era un secreto a voces, desde hacía años.
Ana Laura no me lo había dicho antes porque no sabía cómo, pero ya no podía callar más. Otra familia, en León. No solo una aventura, no solo una amante. Una familia. Esas palabras retumbaron en mi cabeza durante días. Le pregunté a Ana Laura qué sabía exactamente. Me dijo que no tenía detalles, solo rumores, pero que el rumor era consistente. Joaquín tenía una mujer en León, probablemente hijos con ella, y llevaba doble vida desde hacía décadas. Por primera vez en mi vida, decidí investigar por mi cuenta. No iba a ir con el padre Esteban. No iba a pedirle consejo a nadie. Iba a buscar la verdad yo misma. Con la ayuda de Ana Laura, que era mucho más hábil con la tecnología que yo, comenzamos a buscar. Revisamos redes sociales, buscamos el nombre de Joaquín en Facebook. No encontramos nada concreto, pero Ana Laura me enseñó a guardar información, a tomar capturas de pantalla, a seguir pistas. Durante meses, busqué sin encontrar nada definitivo, hasta que un día, en agosto de 2023, mientras Joaquín estaba supuestamente en un viaje de negocios a Monterrey, decidí hacer algo que nunca había hecho: seguirlo. Le pedí a un sobrino que tenía carro que me llevara. Salimos de Lagos muy temprano, siguiendo la ruta que Joaquín normalmente tomaba. Pero en lugar de ir hacia el norte, rumbo a Monterrey, el carro de Joaquín se dirigió al sur, hacia León. Lo seguimos hasta León. Lo vimos llegar a una casa en una colonia de clase media. Una casa bonita, con jardín. Vimos cómo una mujer salió a recibirlo. Una mujer de unos 50 años, cabello pintado de castaño, sonriente. Lo abrazó, lo besó. No fue un beso de amigos, fue un beso de pareja. Entraron juntos a la casa, tomados de la mano. Me quedé sentada en el carro de mi sobrino, temblando. Todas las piezas encajaban. Los recibos de hotel, los viajes, los años de ausencia. Todo cobraba sentido. Mi sobrino me preguntó si quería que tocara la puerta, que confrontara a Joaquín ahí mismo. Le dije que no, todavía no. Necesitaba procesar, necesitaba pensar. Regresamos a Lagos. No le dije nada a Joaquín cuando llegó 2 días después, diciendo que el viaje a Monterrey había sido exitoso. Solo lo miré diferente. Ya no con sospecha, con certeza. Y con algo más, con desprecio. Durante las siguientes semanas, con la ayuda de Ana Laura y mi sobrino, investigamos más. Encontramos que la casa en León estaba a nombre de una tal Marcela Ruiz, Marcela. Encontramos que Joaquín había estado visitando León regularmente durante al menos 30 años, según los registros que pudimos rastrear. Encontramos que probablemente tenía hijos allá, aunque no pudimos confirmar cuántos o cómo se llamaban. Toda mi vida había sido una mentira. 55 años de matrimonio. Una mentira. Todo el tiempo que pasé creyendo que era paranoia, que eran imaginaciones mías, que debía confiar más, había sido tiempo que Joaquín aprovechaba para construir otra vida, otra familia, con otra mujer. La rabia que sentí fue indescriptible. Pero más que rabia contra Joaquín, sentí rabia contra mí misma. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había creído tantas mentiras? ¿Cómo había permitido que me trataran así durante tantos años? Y entonces pensé en el padre Esteban, en todas las veces que había ido con él, en todas las señales que le había mostrado, en todas las sospechas que le había confiado, y en cómo cada vez, me había dicho que estaba equivocada, que Joaquín era un buen hombre, que confiara. Él lo sabía. Tenía que saberlo. Los hombres se confiesan. Si Joaquín había estado yendo a dirección espiritual con el padre Esteban durante décadas, si eran tan cercanos como parecían, el padre tenía que saber. La sospecha creció en mi pecho como un tumor. Necesitaba confirmarla. Necesitaba saber si mi guía espiritual de 40 años
Me había estado mintiendo deliberadamente, encubriendo a mi esposo, manipulándome para que no hiciera preguntas. Fue entonces cuando decidí hacer algo drástico. Necesitaba pruebas de que el padre Esteban sabía. En septiembre de 2023, fingí que necesitaba hablar con él urgentemente sobre un asunto espiritual. Llegué a la parroquia con mi celular escondido en mi bolsa, grabando. Era la primera vez en mi vida que hacía algo así de calculador. Le conté al padre Esteban, con lujo de detalles, sobre mi investigación, sobre haber seguido a Joaquín a León, sobre la casa, sobre Marcela, sobre todo. Lo miré directamente a los ojos mientras le contaba. Busqué sorpresa genuina, busqué shock, no lo encontré. El padre Esteban escuchó todo en silencio. Cuando terminé suspiró profundamente. Se quitó los lentes, se frotó los ojos y dijo: «Hermana Irene, ¿y qué vas a hacer con esa información? ¿Destruir tu matrimonio a los 74 años? ¿Qué ganarías?» No expresó sorpresa. No cuestionó si lo que yo decía era verdad. No defendió a Joaquín diciendo que debía haber una explicación. Solo preguntó qué iba a hacer yo. Como si ya supiera, como si siempre hubiera sabido. Le pregunté directamente: «Padre, ¿usted lo sabía?» Hubo un silencio largo. Finalmente dijo: «Irene, hay cosas que es mejor dejar en paz. Has sido una buena esposa durante tantos años. No arruines todo ahora por orgullo herido». Orgullo herido. Llamó a 55 años de engaño orgullo herido. En ese momento supe con certeza absoluta que él lo había sabido todo el tiempo, que cada consejo que me había dado, cada vez que me había dicho que confiara en Joaquín, cada vez que había minimizado mis sospechas, lo había hecho sabiendo la verdad. Me había estado mintiendo, protegiéndolo a él, encubriéndolo. Le pregunté por qué. ¿Por qué me había mentido durante tanto tiempo? El padre Esteban se puso de pie, me dio la espalda, miró por la ventana. Dijo: «Joaquín ha sido un gran benefactor de esta parroquia. Ha donado mucho dinero para las obras. Es un pilar de esta comunidad. Destruirlo a él hubiera sido destruir mucho más que tu matrimonio. Y francamente, Irene, ¿qué hubieras hecho con la verdad hace 20 o 30 años? ¿Divorciarte? ¿Con qué dinero? ¿Con qué educación? Al menos así tuviste seguridad económica, una familia, un lugar en la sociedad». Sus palabras fueron como bofetadas. Cada frase revelaba que mi sufrimiento, mi confusión, mi dolor de tantos años, habían sido secundarios a los intereses de la Iglesia y de Joaquín. Yo había sido sacrificable. Mi verdad había sido sacrificable. Mi vida había sido sacrificable. Todo por mantener las apariencias y proteger a un hombre que donaba dinero a la parroquia. Me levanté temblando. Mi celular seguía grabando en mi bolsa. Tenía la confesión del padre Esteban grabada. Le dije que nunca volvería a pisar esa iglesia. Me dijo que estaba siendo dramática, que lo iba a lamentar. Salí de ahí con la certeza de que las dos personas en las que más había confiado en mi vida me habían traicionado de las maneras más profundas posibles. Esa noche no dormí. Escuché la grabación una y otra vez. Las palabras del padre Esteban eran claras. Él sabía, siempre supo, y eligió proteger a Joaquín. Eligió proteger el dinero, elegir proteger la imagen de la parroquia. No me eligió a mí. Los siguientes días fueron un torbellino. Ana Laura vino a quedarse conmigo. Le mostré la grabación. Lloró conmigo. Roberto también vino. Y Joaquín Jr. con su esposa Patricia. Todos se quedaron en shock al escuchar la confesión del padre Esteban. Joaquín Jr. estaba furioso con su padre. Decía que siempre había sospechado, pero que nunca imaginó que fuera tan grave, tan prolongado. Decidimos que necesitábamos más pruebas antes de confrontar a Joaquín. No solo la grabación del padre Esteban, sino evidencia concreta de la doble vida.
Ana Laura contrató a un investigador privado de Aguascalientes. En 2 semanas el investigador nos trajo un informe completo. Joaquín tenía efectivamente otra familia en León. Marcela Ruiz, 52 años, maestra de primaria. Tenían 2 hijos juntos, Mauricio, de 32 años, ingeniero, y Silvia, de 28 años, contadora. Ambos llevaban el apellido Ruiz, no Fuentes, pero Joaquín los había reconocido económicamente siempre. Había pagado sus estudios, los visitaba regularmente. Era su otra familia. Los números empezaron a cuadrar. Mauricio nació en 1991. Joaquín llevaba con Marcela al menos 32 años, quizás más. Silvia nació en 1995, cuando yo estaba pasando por el duelo de mi mamá, cuando el padre Esteban era mi único consuelo. Todo el tiempo que yo lloraba en su despacho, todo el tiempo que me decía que confiara en Joaquín, Joaquín estaba construyendo una familia alterna. El investigador también nos consiguió fotografías. Joaquín con Marcela en el jardín de la casa en León. Joaquín con sus otros hijos en reuniones familiares. Joaquín siendo abuelo de los hijos de Mauricio. Una vida completa paralela a la mía. No era solo una aventura. Era una doble vida completa, cuidadosamente construida y mantenida durante décadas. Con toda esa información, con las grabaciones, con las fotografías, con el informe del investigador, me senté con mis hijos a decidir qué hacer. Joaquín Jr. quería confrontar a su padre inmediatamente. Ana Laura quería que me divorciara y lo demandara por todo. Yo solo quería justicia. Quería que Joaquín enfrentara consecuencias. Quería que el padre Esteban enfrentara consecuencias. Quería que Lagos de Moreno, ese pueblo que tanto valoraba las apariencias, conociera la verdad. Pero sobre todo, quería que valiera la pena. No quería solo confrontar y quedarme como la esposa despechada. Necesitaba un plan, necesitaba pensar con frialdad. A mis 74 años, iba a tener que ser más inteligente de lo que había sido en toda mi vida. Iba a tener que planear mi liberación con precisión quirúrgica. Y así comenzó la etapa más extraña de mi vida. Viviendo en la misma casa que Joaquín, sabiendo todo, pero actuando como si no supiera nada. Mientras él seguía con su rutina, pensando que yo seguía siendo la esposa ignorante de siempre, yo estaba planeando cada detalle de mi salida. Lo primero que hice fue proteger mi futuro económico. Fui con un abogado de Aguascalientes que Ana Laura me recomendó. No podía ir con uno de Lagos porque todos conocían a Joaquín. El abogado me explicó que después de 55 años de matrimonio, tenía derecho a la mitad de todo. La casa, la ferretería, los ahorros, todo. Me ayudó a juntar toda la documentación necesaria. Registros de propiedad, estados de cuenta bancarios que logré fotografiar a escondidas, información de la ferretería, todo. También comenzó a procesar el divorcio, pero le pedí que no lo presentara todavía. Quería tener todo listo y luego sorprender a Joaquín con todo de golpe. Mientras tanto debía actuar normal, cocinarle, limpiar, fingir que todo estaba bien. Fue la actuación más difícil de mi vida, pero la hice. Cada noche, cuando Joaquín dormía, bajaba las escaleras y trabajaba en mi plan. Escribía todo lo que había vivido, todas las señales que había ignorado, todas las mentiras que había creído. Lo escribía porque quería recordar, porque quería que hubiera un registro de lo que me había pasado, de cómo había sido manipulada sistemáticamente durante décadas. También comencé a mover dinero. Joaquín me daba una cantidad mensual para los gastos de la casa. Cada mes ahorraba todo lo que podía en una cuenta que abría a mi nombre. No era mucho, pero era mío. Independiente. Ana Laura también me dio dinero, insistiendo en que lo guardara para cuando lo necesitara. En octubre de 2023, llamé a Joaquín Jr. y Ana Laura y les pedí que me ayudaran con algo específico. Necesitaba que ambos estuvieran presentes cuando confrontara a Joaquín.
Necesitaba testigos. Necesitaba apoyo. No iba a hacer esto sola. Marcamos la fecha. 15 de noviembre de 2023. Durante ese mes previo también trabajé en otro frente. El padre Esteban. Necesitaba que él también enfrentara consecuencias. Consulté con el abogado si podía demandarlo legalmente. Me dijo que era difícil, que lo que había hecho era moralmente reprobable, pero no necesariamente ilegal. Sin embargo, podía reportarlo al obispado con las pruebas que tenía. Escribí una carta detallada al obispo de la diócesis. Le expliqué todo. Le adjunté la grabación donde el padre Esteban admitía haber encubierto a Joaquín durante décadas. Le envié copias de mensajes que encontré en un buzón viejo de la parroquia, donde Joaquín agradecía al padre Esteban su discreción y su guía sabia en situaciones delicadas. Le mandé registros de las donaciones de Joaquín a la parroquia, que sumaban cientos de miles de pesos a lo largo de los años. La carta la envié el 10 de noviembre. Quería que llegara unos días después de mi confrontación con Joaquín, pero lo suficientemente cerca para que todo explotara al mismo tiempo. También preparé algo más. Decidí que quería que todo Lagos se enterara. No solo mi familia, no solo el obispado, todo el pueblo. Así que preparé una carta abierta donde explicaba todo, con pruebas, con fotografías, con documentos, y planeé publicarla en el grupo de Facebook de Lagos de Moreno justo después de confrontar a Joaquín. Quería que todos los que habían murmurado a mis espaldas durante años supieran que yo ya lo sabía, que siempre tuvieron razón, y que finalmente iba a hacer algo al respecto. Los días previos al 15 de noviembre fueron surrealistas. Joaquín seguía su vida normal. Incluso fue a León un fin de semana, regresando con su sonrisa falsa de siempre. Yo cociné, limpié, actué normal. Por dentro, contaba las horas. Sentía una mezcla de terror y emoción. Terror porque no sabía cómo reaccionaría Joaquín. Emoción porque finalmente iba a liberarme de este peso que había cargado durante décadas. Ana Laura llegó el 14 de noviembre en la noche. Se quedó en la casa de huéspedes que teníamos. Joaquín ni siquiera preguntó por qué había venido. Asumió que era una visita normal. Joaquín Jr. llegó la mañana del 15. Tampoco levantó sospechas en Joaquín. El plan era simple. Después de la comida del 15 de noviembre, cuando Joaquín estuviera relajado, en la sala, le entregaría un sobre con todo. Las fotografías, el informe del investigador, la transcripción de la grabación del padre Esteban, los papeles del divorcio. Todo junto. Mis hijos estarían presentes. Yo tendría mi celular grabando. Y después de su reacción, me iría de la casa con Ana Laura a Aguascalientes, donde me quedaría mientras se resolvía el divorcio. Llegó el día. El 15 de noviembre de 2023 amaneció frío y nublado. Hice el desayuno para todos. Joaquín estaba de buen humor. Platicaba con Joaquín Jr. sobre el negocio. Le preguntaba a Ana Laura por sus nietos. Yo me movía como en piloto automático. Mis manos temblaban ligeramente, pero lo disimulaba bien. Después del desayuno, Joaquín se fue a la ferretería diciendo que volvería para la comida. Era perfecto. Me dio tiempo para repasar todo mentalmente una vez más, para asegurarme de que tenía todo listo. Joaquín Jr. y Ana Laura me dieron ánimos. Me dijeron que estaba haciendo lo correcto, que era valiente, que finalmente mi vida iba a ser mía. Cociné enchiladas verdes, el platillo favorito de Joaquín. Ironía pura. Puse la mesa con cuidado. El sobre con todas las pruebas lo tenía en mi recámara, listo para bajar cuando llegara el momento. A las 2 de la tarde, Joaquín llegó puntual. Nos sentamos a comer. La conversación fue normal, superficial. Joaquín no notó nada raro. Cuando terminamos de comer, le pedí a Joaquín que pasara a la sala, que necesitaba hablar con él sobre algo importante. Mis hijos ya estaban ahí, sentados. Joaquín levantó una ceja pero no dijo nada. Se sentó en su sillón favorito. Yo me quedé de pie.
Ana Laura tenía su celular discretamente grabando. Joaquín Jr. estaba tenso, listo para intervenir si Joaquín reaccionaba mal. Saqué el sobre, se lo di a Joaquín. Le dije con voz firme, sorprendentemente tranquila: «Ábrelo». Me miró confundido, pero lo abrió. Vi cómo su cara cambiaba conforme sacaba los documentos. Primero las fotografías. Él con Marcela, él con Mauricio y Silvia, él siendo abuelo en León. Su rostro palideció. Luego el informe del investigador. Sus manos comenzaron a temblar. Finalmente, la transcripción de la grabación del padre Esteban. El silencio en esa sala fue absoluto. Solo se escuchaba el papel moviéndose en las manos temblorosas de Joaquín. Cuando terminó de ver todo, levantó la vista hacia mí. Su expresión era de shock absoluto. No esperaba esto. Nunca esperó que yo supiera. Mucho menos que tuviera pruebas. Intentó hablar. Le dije que se callara. Le dije que tenía 55 años escuchándolo. Ahora iba a escucharme él a mí. Y comencé a hablar. Le dije todo lo que había guardado durante décadas. Le dije que sabía que nunca me había amado, que probablemente nuestro matrimonio fue solo una conveniencia social para él, una fachada mientras construía su vida real en León. Le dije que sabía de Marcela, de Mauricio, de Silvia. Le dije que sabía que el padre Esteban lo había estado encubriendo desde siempre. Le dije que estaba iniciando el divorcio y que iba a pelear por la mitad de todo lo que habíamos construido durante estos años, porque, aunque él no me hubiera dado amor, le había dado mi vida entera, y eso valía algo. Joaquín intentó negar al principio. Dijo que las fotografías podían explicarse, que Marcela era una amiga de negocios, que los hijos eran. Se detuvo. No podía explicar a los hijos. No con el parecido evidente entre él y Mauricio. Luego cambió de táctica. Se enojó. Me gritó que cómo me atrevías a investigarlo, a invadir su privacidad. Joaquín Jr. se levantó y le dijo a su padre que se callara, que cómo se atrevía él a gritarme después de lo que había hecho. Entonces Joaquín se quebró. Literalmente se desmoronó en su sillón. Comenzó a llorar. Dijo que lo sentía, que nunca había querido lastimarme, que las cosas habían pasado, que Marcela había sido un error que se convirtió en algo más grande. Le pregunté cuánto tiempo. Me miró a través de las lágrimas y dijo: 33 años. 33 años. Mauricio tenía 32. Significaba que Joaquín ya estaba con Marcela cuando Silvia ni siquiera había sido concebida. Quizás desde antes. Le pregunté si me había amado alguna vez. Se quedó callado largo rato. Finalmente dijo que no sabía, que me había tenido cariño, que respetaba que fuera una buena madre y esposa, pero que amor de verdad, ese lo había sentido por Marcela. Esas palabras deberían haberme destrozado, pero no lo hicieron. En ese momento solo sentí liberación. Confirmación de lo que siempre había sospechado, pero nunca había querido aceptar. Toda mi vida había sido exactamente lo que temía. Un matrimonio vacío con un hombre que amaba a otra. Le di los papeles del divorcio. Le dije que tenía 30 días para responder, que si no lo hacía procederíamos sin su firma. Le dije que la casa quedaba para mí, que su abogado podía contactar al mío para discutir la división de bienes. Le dije que nunca volvería a cocinar para él, a limpiar su ropa, a fingir que éramos una pareja feliz. Joaquín intentó hablar de nuevo. Esta vez fue Ana Laura quien lo interrumpió. Le dijo que durante toda su vida había visto a su madre sufrir calladamente, que ahora entendía por qué, que le daba vergüenza tenerlo como padre. Joaquín Jr. añadió que no quería volver a saber de él hasta que firmara los papeles del divorcio, que su relación padre-hijo estaba rota. Me levanté. Tomé mi maleta que Ana Laura había bajado y me fui de esa casa. Después de 55 años de matrimonio,
30 de ellos sabiendo que algo estaba mal, pero sin atreverme a investigar. Finalmente me iba. Joaquín se quedó sentado en la sala, rodeado de las pruebas de su doble vida, llorando. No sentí lástima, solo sentí alivio. Esa misma tarde, desde Aguascalientes, publiqué la carta abierta en el grupo de Facebook de Lagos de Moreno. La titulé La verdad después de 55 años. En ella expliqué todo, con pruebas pero sin nombres inicialmente, respetando la privacidad de Mauricio y Silvia, que eran inocentes en todo esto. Pero dejé claro quién era Joaquín, qué había hecho y cómo el padre Esteban lo había encubierto. La respuesta fue inmediata y masiva. El post se llenó de comentarios en minutos. Muchas mujeres del pueblo me escribieron apoyándome, contándome que ellas siempre habían sabido, que habían intentado decírmelo de formas sutiles, pero que yo no había querido escuchar. Otras me contaron sus propias historias de traición, de manipulación, de años perdidos con hombres que no las valoraban. El post se compartió cientos de veces. En 24 horas, todo Lagos de Moreno sabía la historia. El escándalo fue enorme. La ferretería de Joaquín se vio afectada. Muchas personas dejaron de ir, especialmente las mujeres. Los grupos de la iglesia comenzaron a murmurar. La reputación de Joaquín como hombre de bien se desmoronó en días. Pero lo mejor vino una semana después. El obispado respondió. El padre Esteban fue llamado a la Ciudad de México para una investigación formal. No sé todos los detalles de lo que pasó en esas reuniones, pero 2 semanas después anunciaron que el padre Esteban era transferido a un monasterio en Querétaro, efectivamente removido de la parroquia de Lagos de Moreno. La razón oficial fue asuntos administrativos, pero todos en el pueblo sabían la verdad. Cuando supe la noticia, sentí una satisfacción profunda. No era venganza exactamente, era justicia. El hombre que había sido mi guía espiritual durante 40 años, que había usado su posición de poder para manipularme y proteger a mi esposo, a cambio de donaciones, finalmente enfrentaba consecuencias. Pero la historia no terminó ahí. Una tarde de diciembre, mientras estaba en casa de Ana Laura en Aguascalientes, recibí una llamada de un número desconocido. Era Marcela, la otra mujer. Quería hablar conmigo. Mi primer instinto fue colgar. Ana Laura me aconsejó que escuchara lo que tenía que decir. Accedí a reunirme con ella en un café neutral en León. Nos vimos 2 días después. Marcela era más joven que yo, sí, pero no tanto como había imaginado. 52 años. Me miró con una mezcla de vergüenza y curiosidad. Comenzó disculpándose. Dijo que nunca había querido destruir mi matrimonio, que cuando conoció a Joaquín, él le había dicho que estaba separado de mí, que su matrimonio era solo en papel, que planeaba divorciarse pero que no podía por su familia. Le creí que ella había sido engañada también, al menos al principio. Le pregunté cuándo se dio cuenta de que Joaquín le había mentido. Me dijo que fue cuando Mauricio tenía 5 años, cuando vio fotografías de una fiesta familiar donde Joaquín aparecía conmigo y con nuestros hijos, claramente como familia unida. Confrontó a Joaquín. Él le dijo que era complicado, que no podía divorciarse en ese momento, pero que lo haría eventualmente. Y ella le creyó. Siguió creyéndole durante 30 años más. Hablamos durante horas, comparamos historias. Nos dimos cuenta de que Joaquín había usado las mismas tácticas con ambas, las mismas excusas, las mismas promesas, las mismas mentiras. Marcela me confesó que el padre Esteban también había sido su confesor durante años, que también a ella le había dicho que mantuviera su relación con Joaquín en secreto, que era mejor así, que Dios entendía las situaciones complicadas. Esa revelación me impactó profundamente. El padre Esteban no solo me había manipulado a mí, también a Marcela. Jugaba en ambos lados, manteniendo a ambas mujeres calladas, creyendo que era nuestra culpa,
que debíamos aguantar. Todo mientras se beneficiaba económicamente de las donaciones de Joaquín. Le pregunté a Marcela qué iba a hacer ahora. Me dijo que había terminado con Joaquín después de enterarse de que yo finalmente había descubierto todo. Dijo que se dio cuenta de que si Joaquín le había mentido a mí durante 55 años, podía mentirle a ella también. Que probablemente había otras mujeres que ni ella ni yo sabíamos. Que estaba cansada de ser el secreto. Nos despedimos con un abrazo extraño. No éramos amigas. Probablemente nunca lo seríamos, pero compartíamos algo. Habíamos sido engañadas por el mismo hombre, manipuladas por el mismo sacerdote, y finalmente habíamos abierto los ojos. El divorcio procedió más rápido de lo esperado. Joaquín no peleó. Firmó todo lo que el abogado le puso enfrente. Supongo que sabía que no tenía caso pelear cuando las pruebas eran tan abrumadoras. En marzo de 2024, después de 55 años de matrimonio, oficialmente dejé de ser la señora de Fuentes. Volví a ser Irene Palacios. La división de bienes fue justa. Me quedé con la casa de Lagos de Moreno. Joaquín se quedó con la ferretería, pero tuvo que comprarme mi mitad. El dinero que recibí era más de lo que había visto en toda mi vida. Por primera vez a los 75 años, era financieramente independiente. Decidí no volver a vivir a Lagos de Moreno. Demasiados recuerdos. Demasiadas miradas. Vendí la casa y con ese dinero más lo que recibí del divorcio, compré un departamento bonito en Aguascalientes, cerca de Ana Laura. Comencé una vida nueva. A los 75 años comencé de cero. Han pasado casi 2 años desde el día de la confrontación. Hoy tengo 77 años. Vivo sola en mi departamento, pero no estoy sola. Ana Laura viene a visitarme seguido. Mis nietos vienen de vacaciones. Joaquín Jr., después de procesar todo, también retomó la relación conmigo, aunque con su padre sigue distanciado. He hecho cosas que nunca hice en mi vida anterior. Tomé clases de pintura. Me uní a un grupo de lectura. Viajé a la Ciudad de México con Ana Laura para conocer los museos. Aprendí a usar Internet más allá de Facebook. Tengo amigas nuevas que no me conocieron como la esposa sumisa de Joaquín, sino como Irene. Punto. ¿Y Joaquín? Supe que sigue en Lagos de Moreno, con la ferretería aunque menos exitosa que antes. Su reputación nunca se recuperó del todo. Intentó reconciliarse con Marcela, pero ella no quiso. Está solo. A veces siento un poco de lástima, pero luego recuerdo los 55 años que me robó, y la lástima desaparece. El padre Esteban sigue en el monasterio en Querétaro. Nunca me contactó, nunca se disculpó. Supongo que en su mente todavía piensa que hizo lo correcto, protegiendo a la institución y al benefactor. Dejé de ir a misa después de todo esto. No porque haya dejado de creer en Dios, sino porque no puedo confiar en la institución que protegió a un hombre que me manipuló durante 40 años. Mis hijos están orgullosos de mí. Ana Laura dice que soy su inspiración, que le enseñé que nunca es tarde para defenderse, para buscar la verdad, para exigir respeto. Joaquín Jr. me dijo que me admira por haber tenido el valor de empezar de nuevo a una edad donde la mayoría de la gente solo espera quedarse quieta. Aprendí lecciones dolorosas pero importantes. Aprendí que confiar no significa ser ciega, que el amor verdadero no te hace sentir sola, que los títulos, como sacerdote o esposo, no garantizan nada sobre el carácter de una persona, que las señales ignoradas se acumulan y eventualmente explotan, que es mejor una verdad dolorosa que una mentira cómoda. Pero sobre todo, aprendí que nunca es tarde para reclamar tu vida. Yo lo hice a los 74 años. Podría haberme quedado callada, podría haber terminado mis días en esa casa con Joaquín, manteniendo la farsa hasta el final. Muchas mujeres de mi generación lo hacen. No las juzgo. Cada una tiene sus razones, sus miedos, sus circunstancias. Pero yo elegí diferente. Elegí la verdad,
aunque doliera. Elegí la justicia, aunque significara escándalo. Elegí mi dignidad, aunque significara empezar de cero en la vejez. Y no me arrepiento. Si estás escuchando esto y te sientes identificada, si hay algo en tu relación que no te deja tranquila, si hay señales que estás ignorando, si hay preguntas que te da miedo hacer, por favor, no esperes 55 años como yo. Investiga, pregunta, exige respuestas. Tu intuición casi siempre tiene razón. Y si eres joven y estás eligiendo pareja, no ignores las señales rojas al principio. Yo vi que Joaquín llegó tarde a nuestra primera cita importante. Vi que no me miraba durante nuestros votos matrimoniales. Vi tantas cosas pequeñas que ignoré porque quería creer en el cuento de hadas. Las señales pequeñas se vuelven problemas grandes. También aprendí que no todos los que dicen guiarte espiritualmente tienen tus mejores intereses en mente. Cuestiona. Busca segundas opiniones. No entregues tu juicio a nadie más, ni siquiera a figuras de autoridad religiosa. Dios te dio mente propia por algo. A las mujeres de mi edad que sienten que ya es tarde, que creen que tienen que conformarse con lo que tienen, les digo, no es tarde. Nunca es tarde para vivir con dignidad. Nunca es tarde para exigir respeto. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice. Y si yo pude, cualquiera puede. Mi mensaje final es este. La vida es demasiado corta para pasarla siendo infeliz por mantener las apariencias. La vida es demasiado valiosa para desperdiciarla con personas que no te valoran. Y nunca dejes que nadie, ni siquiera figuras de autoridad que respetas, te convenzan de ignorar tu propia verdad. Ahora, antes de terminar, quiero pedirles un último favor. Si esta historia les conmovió, si les hizo pensar, si sienten que necesitan compartirla con alguien que podría necesitar escucharla, por favor denle like a este video. Si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse y activen la campanita para no perderse más historias como esta. Y por favor, comenten. Cuéntenme qué les pareció esta historia, qué sentimientos les despertó, de qué ciudad o país nos están viendo. Sus comentarios ayudan muchísimo a que estas historias lleguen a más personas. Y quién sabe, quizás tu comentario sea justo lo que alguien más necesita leer hoy. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme en este viaje. Gracias por permitirme compartir mi historia. Espero que les sirva, que les enseñe algo, que les dé valor para hacer lo que necesitan hacer en sus propias vidas. Los quiero mucho. Cuídense, respétense y nunca dejen que nadie les robe su verdad. Con cariño, Doña Irene Palacios.